tal amigos y amigas, compañeros y compañeras de ANEF? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Mire, comenzamos marzo, ¿ah? Y les prometimos que íbamos a volver con algunos programas antiguos acá en ANEF Radio, pero también, por supuesto, con nuevos programas, nuevos desafíos. Y uno de esos es este, pues, ANEF te escucha. ¿Qué les parece? Que va a ser un espacio donde vamos a conversar con nuestro psicólogo Jorge Pastenes, que nos voy a pasar a presentar para que también lo conozcan todos, y por supuesto podamos ir viendo tanto tema que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con cómo enfrentar, ¿no es cierto?, algún tipo de problema psicolaboral, y bueno, y tanta cosa más que podemos conversar, temas absolutamente contingentes y atingentes, y por supuesto, sin más, vamos por supuesto con la bienvenida a Jorge. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido Hola, ¿qué a tal? ANEF Radio. ¿Cierto? Presentarme, Jorge Pastel, psicólogo ya hace 4 años de lo que es la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, y de alguna forma, ustedes ya, algunos ya me conocen, he estado, ¿cierto?, en varias localidades y ciudades, ¿cierto?, del país, hablando de los temas precisamente que Harold está comentando. Salud mental vinculada, ¿cierto?, al trabajo del dirigente sindical. Llámese perfil, comunicaciones, trabajo en equipo, y toda esta suerte de vinculación a temáticas de inoculación al estrés, es decir, trabajar con condiciones aceptables, el trabajo digno, el tema de los derechos humanos y fundamentalmente entregar herramientas y técnicas para todos los asociados vinculados, ¿cierto?, a la dirigencia. Oye, bueno, antes de comenzar, por supuesto, hoy que vamos a conversar, entiendo, del perfil, ¿no? Del perfil laboral. Cuéntame un poco qué significa trabajar en el mundo de lo que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué significa para ti en lo personal? Ahora bien, ¿qué significa trabajar en organizaciones, instituciones que tienen relación hoy en día, gracias, ¿cierto?, a lo que es la innovación y lo que tiene que ver con la puesta en escena de nuestro país en temas indudablemente vinculados a lo que son los derechos laborales, ya sea un medio, un contexto, un clima laboral favorable, en tanto que se sabe hoy en día que trabajar con las condiciones apropiadas para poder desarrollarse, tanto humanamente como laboralmente, significa irse y trasunta lo que es la productividad. Y la productividad con un clima laboral apropiado, en pocas palabras, ayuda a la salud mental, ayuda a trabajar de manera mucho más alineada y por tanto, bueno, en lo que es ANEF, claramente se entiende que estamos regidos por el estatuto administrativo y desde ahí, desde esa vereda, entendiendo que es una estructura piramidal, es una estructura jerárquica, el dirigente tiene que conocer claramente lo que es esta suerte de ley y por tanto tiene que aprender a navegar, a nadar y sondear a veces los escollos que son un poco complicados. Tal vez no se pueda cambiar estructuralmente todo, pero sí uno va aprendiendo a propósito de lo que es la psicología laboral, que dentro de lo que es la racionalidad es mejor, si lo pensamos de esa manera, trabajar en un ambiente más relajado, más distendido, con liderazgo, con adecuadas, ¿cierto?, comunicación interpersonales para laborar de mejor manera. Recordemos que nosotros, como trabajadores y como personas, pasamos mucho más tiempo en el mundo laboral, más que, ¿cierto?, que corresponde a la familia. Y por tanto, depende de agregar ese pequeño elemento, ¿cierto?, ese granito de arena para construir todos un clima que nos haga sentir partícipes, pero también trabajar con buenas ganas, con motivación y no partir con el día lunes y decir que lata, voy a trabajar, sino partir con el día lunes, martes inclusive, ¿no? Es decir, bueno, voy a trabajar, esto a mis compañeros, hay un espíritu, ¿cierto?, solidario, orgánico, en el cual yo, ¿cierto?, claramente agrego ese valor agregado, ese aporte de valor para que las cosas, ¿cierto?, funcionen de mejor manera. Claro, porque de una u otra forma es súper importante la predisposición, ¿no? Sobre todo cuando atendemos personas, po. Yo estoy pensando en la gente que trabaja en los servicios, porque hay siempre una queja de que, pues, que atienden mal, y que, claro, porque hay todo un tema, ¿no? De cargas laborales, personales, de conflictos también. ¿Qué pasa si un jefe a uno le cae mal? ¿Qué pasa si un jefe... Bueno, pero me imagino que todo ese tipo de temas los vamos a ir conversando eh, a lo largo de estos programas que vamos a ir haciendo durante este semestre. Oye, y bueno, comencemos con el tema de hoy que tiene que ver con el perfil del dirigente sindical. Claro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ¿qué entendemos entonces nosotros por un perfil? Porque podemos, ¿cierto?, partir por lo que es la personalidad, es decir, rasgos más o menos, ¿cierto?, que se van integrando, que se van amalgamando y van a constituir una personalidad, por un lado, es decir, tolerancia a frustración, comunicaciones, una persona, ¿cierto?, extrovertida, introvertida, intraversiva, ni tanto introvertida ni tan extrovertida, y claramente tiene que ver con elementos constitutivos de un, por así decirlo, de un perfil
asociado a la función y actividades que va a realizar la persona en su cierto día a día desde un punto de vista laboral. Ese es un perfil, es decir, la psicología aplicada al mundo del trabajo. Es la relación y adecuada, idónea, en el cual tus características personales, hoy en día llamadas competencias laborales, van a vincularse, asociarse con lo que es la mejor manera de hacer las cosas, porque tiene que ver con tu forma de ser, tiene que ver con tus competencias individuales, competencias valóricas, tus competencias, ¿cierto?, actitudinales, tus competencias, incluso el conocimiento, el saber, como competencias también interpersonales, que son claramente lo fundamental para generar lo que es una dirigencia sindical apropiada, idónea. Entonces, no se trata solamente de un cargo cuando hablamos, ¿cierto?, de un perfil psicolaboral, sino de una responsabilidad social y humana. Y aquí estamos hablando de las competencias del ser, competencias actitudinales, competencias que tienen que ver con esta cosmovisión que tiene uno como persona, de cuál es su lugar en el mundo, cuál y por qué eligió esta vereda de lo que significa ser dirigente, y claramente entendiendo la idoneidad, la neutralidad y esta suerte de motivación que el dirigente per se tiene que tener que ver con el bien común, es decir, el bien colectivo. No solamente nuestro bien, a propósito, ¿no?, de que tenemos cierta prerrogativa, que el dirigente, digamos, tiene el fuero, sino que en función de la resistencia, de la lucha con respecto a los derechos laborales que todos, ¿cierto?, requerimos claramente establecer como una estructura estatal para poder trabajar de mejor manera y claramente, como habíamos señalado anteriormente, con un contexto, con un clima laboral que permita desarrollarnos, y esto es importante, que la dimensión humana no solamente es el trabajo, desarrollarnos también como persona. Hoy en día, las empresas, desde un punto de vista corporativo, privado, y también la empresa institucional y pública, está siendo llamada a generar esa adecuación en el cual las condiciones humanas, de infraestructura y estructurales, tienen que permitir el desarrollo de estas cualidades y dimensiones del ser humano. Oye, es muy importante lo que dices, porque en el fondo como que hay que prepararse para enfrentar. Yo creo que también tiene que ver incluso cómo, y te lo digo desde el punto de vista del periodismo, cómo comunicacionalmente me enfrento a una asamblea, no titubeo, tengo ideas claras y también me contrarrespondo. Porque tampoco te sirve que el dirigente sea muy chispita, porque si no queda todo, se va todo a la crema y bueno, ya sabemos, ¿no? Pues genera otro conflicto y así. Es delicado. Claro, tú estás justamente yendo al punto medular. El cómo se genera un dirigente con las competencias adecuadas. De hay maneras justamente de desarrollar, ya sea a través de una escuela sindical, en la cual estuvo participando, ¿cierto? Le agradezco claramente a Tercera Región, ¿cierto?, de los ANEF, a su dirigente. Anita sí. Maldonado. Exacto. Sí. Y desde esa vereda, ¿no?, uno va comprendiendo, y también con toda esta suerte, cierta experiencia que he tenido en distintas regiones, que debe de generarse esta suerte de primer formato, un piso, una fase, una etapa que significa consolidar los conocimientos técnicos, es decir, la ley, por un lado, pero también tener en cuenta que no solamente basta lo que es lo técnico, es lo jurídico, con los decretos, con los artículos, con la ley, ¿cierto?, del estatuto administrativo, sino también darse cuenta que ser dirigente implica fundamentalmente, porque lo técnico se aprende, pero también significa la disposición humana, es decir, saber escuchar, saber dialogar, saber interaccionar, saber, qué importante esto, tener un pensamiento estratégico. Exacto. Hoy en día no estamos, ¿cierto?, en los años 60, años 50, y todo lo que significó la lucha, en el cual el que pegaba el primer puñete, ¿cierto?, y pegaba fuerte, ganaba, por así decirlo. Era más bruta, ¿no? La cosa, más bruta. Claro, era más bruta. Todavía recuerdo, por mis años ahí, qué sé yo, titulares en la tercera, qué sé yo, por ahí, que me acuerdo ahí de un caballero bigotón que se agarraba puñete justamente. Mario Palestro. Exacto. Sí. Clásico. Claro. No, hoy en día claramente estamos viviendo este paradigma del desarrollo de las personas en el mundo laboral, y por tanto el dirigente tiene que entender que ya no bastan los puñetes, tiene que haber capacidad argumentativa, es decir, conocer, defender, establecer límites y claramente ese pensamiento estratégico en función de claramente comunicar con, digamos, la plana, digamos, de jefatura, de directores, en el cual muchas veces tiene que negociar. Es decir, ser dirigente hoy en día no solamente tiene que ver con el conocimiento y la lucha, que está per se, sino también con una suerte de visión integrativa
de lo que significa conformar una suerte de rol, de perfil psicolaboral. Y con eso estamos refiriendo, Carmen, a esta dimensión del rol del dirigente, ¿no? Oye, sí, muy cierto lo que dices, porque en el fondo uno tiene que tener esa capacidad, porque en el fondo los dirigentes son líderes, sobre todo en regiones donde muchas veces, claro, quizás en la capital se cuestiona el tema de que hay una excesiva cantidad de funcionarios públicos, pero resulta que los funcionarios públicos son los que hacen la pega y los que tienen y los que también dan pega en regiones. Yo me acuerdo haber estado en Aysén, no sé si te tocó ir para allá. Por ejemplo, para allá el servicio público es el que entrega mayor pleabilidad en la región. Una región chiquitita de 4 o 5 comunas, pero bueno, y esa realidad se repite en muchas regiones, entonces siento que también tiene que ver la predisposición negativa también de la gente que va al dirigente. Pero es que estos son sacadores de vuelta, pero es que esto... Hay un tema ahí, me imagino que nos salimos un poco del tema, pero se me ocurrió preguntarte, ¿cómo vamos también mejorando esa imagen que tienen del dirigente, ¿no? Desde fuera, digamos. Claro, la imagen va en función de la percepción de la comunidad en cómo el funcionaria pública atiende, ¿cierto? Las funciones, van un poco la redundancia, que debe realizar en responder ciertas demandas o necesidades de esta comunidad. Pero para que ello resulte de manera apropiada, primero, yo sé que es difícil, no imposible, pero difícil, va a depender tal vez de una persona, llámese cierto presidente o algún ministro, o que todos nos alineemos a un mejoramiento del aparataje estatal, que ya sabemos que todavía está muy cristalizado, muy rígido en algunos elementos, y es necesario, ¿cierto?, lo que es esta suerte de ir y mutar, transitar desde una suerte de estructura muy rígida a movimientos que claramente la empresa privada ya lo ha realizado frente al tema asociado a lo que tiene que ver con elementos que van a dar mayor fluidez a la atención. Entiéndase esto. Uno, no todos los servicios públicos realizan selección de personal. Y por tanto, cuando hablamos de selección de personal, estamos hablando precisamente con el primer elemento o ¿cierto? Característica adecuada para seleccionar de un pool de 10 personas, 5 personas, aquella que tiene mejor idoneidad para, ¿cierto?, plantearse frente a las funciones que tienen que realizar en este mundo del funcionario público. Segundo, la misma estructura organizativa tiene que flexibilizarse. Llámese esta flexibilización en que aquella persona que le corresponde por nombramiento o por cierto concurso público, no solamente, y aquí es importante, no solamente tener lo que es la base técnica, que son las competencias técnicas, es decir, que yo sepa lo que tengo o por lo que estoy contratado a realizar y eso se cumpla, sino también lo actitudinal, es decir, lo relacional, es decir, lo humano. Hoy en día ya sabemos, ¿no?, esta diferenciación entre jefatura y liderazgo, pero para convertirse en un líder, porque no es fácil, tiene que haber capacitación continua, tiene que haber coaching, tiene que haber una suerte de selección de personal, cosa que lamentablemente no se cumple en muchas instituciones, ¿cierto?, en nuestro país. Y por eso, tantas dificultades relacionales, tanto conflicto, tanto hostigamiento, tanto moving en el plano, ¿cierto?, laboral, el bullying, el bull, ¿no?, el que torea, el toro, y en el ambiente, ¿cierto?, laboral es el moving, el movimiento, o el bossing, el jefe, que también, ¿cierto?, muchas veces porque no le cae bien, porque hay una cuestión política por medio, porque tal vez tú sabes más que yo, porque soy nombrado y tal vez no tenga las competencias, y en vez de, es el líder, ¿no? El líder dice, venga para acá, trabajemos en conjunto, y aquel que se queda un poco paralizado, no acepta muchas veces que tal vez un funcionario de mayor tiempo, que ha estado ya realizando las funciones, digamos, por un buen tiempo, sepa más. Entonces, la idea parte fundamentalmente de cambiar esta visión de la comunidad frente al empleo público, a las funciones públicas, es tal vez dar esta suerte, ¿no?, de mayor profesionalismo en cuanto a la selección de personal, en cuanto a generar un modelo que ya está establecido en muchas empresas privadas, no así del todo públicas, un modelo de competencias laborales. ¿Y qué es el modelo de competencias laborales? Bueno, se establece en comunicación, se establecen acuerdos, reuniones, se va a generar un perfil adecuado para cada función en particular. Y desde ahí tenemos ya un modelo por competencia y que va a significar no solamente tener personas competentes, sino que por otro lado tiene que ver con toda una estructura redistributiva de, ya sea ciertos incentivos, de sueldo, y eso es una tarea titánica que le corresponde al Estado. La modernización del Estado no solo tiene que ver, ¿cierto?, con lo que es
el tema de la, digamos, porque alguna institución así lo hace, selección de personal, sino también generar una estructura que esté acorde a este primer movimiento que tiene que ver con este primer filtro con respecto a lo que es esta selección de personas para, digamos, el mundo público y claramente para lo que es la dirigencia sindical. Así es, pues muy bien, muy claro tu concepto. Oye, estaba revisando la pauta, hay una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que no tiene que escuchar un dirigente sindical al momento de enfrentarse a una... Que está buena esa, ¿eh? Porque claro, yo escucho mucho, pero ¿qué es lo que yo... no sé, es que ese tema yo... ¿eh? Ahí está el concepto, mira que bueno, dentro de hecho el dirigente yo lo hago similar un poco a un psicólogo, ¿no? Que tiene que aprender herramientas, ¿cierto? Un poco psicológicas. Este concepto nace fundamentalmente del psicoanálisis y se denomina neutralidad técnica. ¿Qué es una neutralidad técnica? Precisamente es, claro, todo el mundo tiene derecho a ser escuchado, pero eso significa que uno, como en el caso rol de profesional, cierto psicólogo, con la idoneidad necesaria, no se contamina, no da su parecer enseguida, toma distancia, analiza, y ahí está el pensamiento crítico. Es decir, ¿qué es lo que no debe escuchar? La chimuchina no debe ir con un prejuzgamiento, y esa está la chimuchina de por medio, que tú, como dirigente, muchas veces uno es humano, vaya predispuesto sin saber indagar. Por tanto, mira, curiosamente aquí estamos también tocando un tema de lo que es la metodología científica. ¿Qué dice la metodología científica? Precisamente indagar, observar, describir, explicar y claramente, entre comillas, controlar. Por tanto, el dirigente sindical tiene que tener en este pensamiento crítico, en este pensamiento reflexivo, esta metodología científica. Claramente, el juzgar previamente ya hay un sesgo, y los sesgos generan dificultad y conflicto, ¿cierto?, en un proceso determinado. Mira, claro que es importante porque somos seres humanos y está dentro de nosotros yo creo que todos estamos llenos, bueno, tú eres el experto, estamos todos llenos de prejuicios. El más desprejuiciado que venga a decir, no, sí, sumamente desprejuiciado, es mentira. Yo creo que todos tenemos algún tipo de prejuicio que viene por el constructo social, que vivimos en una sociedad, una civilización occidental, bueno, de segunda mano, como decía Jorge González, pero somos de este lado del mundo, tenemos una concepción, el tema de la religión famosa, y todo eso, ¿no? Te hace construir una visión. Una visión de mundo, por supuesto. Claro. Y eso significa, incluso para los profesionales que trabajan con las ciencias duras y claramente para las ciencias sociales, nosotros psicólogos, sociólogos, y claramente hago el símil con el dirigente, porque trabajamos con personas, el revisarse de vez en cuando, el tener precisamente la prudencia, paciencia, y cuando hablo, ¿cierto?, de estos dos elementos, significa en pocas palabras, saber escuchar, no escuchar ciertos elementos que van a generar tal vez una suerte de desvío de lo que precisamente es lo más importante. Y ahí es claro, ¿no? También qué es lo que no se debe escuchar, qué es lo que se debe evitar. Y la integridad tiene que ver con lo que tú dices, con lo que haces y con lo que piensas. Y eso, en pocas palabras, se traduce en lo que es, digamos, este unísono que tiene que ver con ser el perfil dirigente en el ideal, ¿no? Capta la atención, se te valida, ¿no? Y la consecuencia, finalmente, como concepto global, ¿o no? El dirigente tiene que ser bueno, todos, pero más el dirigente, pues lo que representa, ¿no? Tiene que ser consecuente. Así es. Es muy importante. Mira, estoy pensando un poquito más allá de las responsabilidades, ¿cierto?, del dirigente sindical. Tiene que ver con, primero, tiene que administrar su sindicato. En pocas palabras, tiene que generar lo que es, tal vez el carisma, sí, importante, ayuda bastante, pero sobre todo estos tres elementos, la consecuencia, la congruencia, el pensar y hacer lo que tú dices y que se cumpla, ¿sí? Y que lo vean, que tú lleves ciertos elementos de prueba, elementos, ¿cierto?, técnicos, objetivos, que tú efectivamente estás realizando lo que dices hacer, y eso se llama, ¿cierto?, transparencia. Mira, aquí estos son los datos, estos son los números, es lo que hemos realizado, y tiene que ver con esta suerte de dirigir claramente a su asociado para que exista esta validación, ¿sí? Segundo, el tema, ¿cierto?, de lo que es chicos, motivémonos. La psicomotivación. Sí, pues uno tiene que motivar a sus bases, pues, ¿cómo las motiva? Correcto. Y ahí está la parte también psicológica. Tienes que comunicar de manera, ¿cierto?, pertinente, atingente. Tienes que comunicar en función de tu conocimiento, pero también de velar cuál es tu intención como dirigente, ¿sí? Para que ahí exista una mancomunión y puesta en escena que, bueno, todos estén de acuerdo a dónde queremos llegar. Por tanto, tiene que haber también dentro de la responsabilidad de una negociación
colectiva, liderar, participar activamente en procesos de negociación colectiva, para que todos sean escuchados y se lleve a una suerte de reunión, se ponga, ¿cierto?, las coloradas, ¿no? Cada uno apostará a una suerte de votación y tendremos, ¿cierto?, la claridad para dónde está apuntando y a dónde se dirige este buque. Otro elemento, también necesario. Querámoslo o no, estamos bajo un régimen jurídico y por tanto el dirigente tiene que cumplir el imperio de la ley. El cumplimiento de la ley es importante. Por tanto, él tiene que vigilar el cumplimiento de las leyes laborales y la seguridad social, denunciando y actuando como garante en un proceso administrativo, que este proceso no esté viciado, que no existan actores ahí un poquito de lado oscuro de la fuerza, a propósito, ¿no? A propósito de Star Wars. Claro, que estén ahí claramente destruyendo tal vez una causa, digamos, con fundamento, porque hay elementos que son distractores. Comunicación, convocatoria. Te fijas que el dirigente no es facilito. El dirigente significa tener una pega ardua, significa creerse el cuento, significa esta suerte de generar una visión en común. Liderazgo tiene que promover lo que es el bienestar y la cooperación entre sus bases, ayudar a asociados, fomentar la cooperación mutua, estimular claramente la convivencia entre sus asociados, porque a veces hay conflicto, hay, qué sé yo, una percepción muy distante una de la otra, y claramente tiene que ver también, mira qué importante, a propósito de lo que hablamos de esta escuela sindical, también dirigente tiene que promover la educación gremial, técnica y también general. Escuelas. Y tú me preguntaste, ¿no? También sí. Aquí hago el link con respecto a estos nueva era, por así decirlo. Claro. Hay poca juventud interesada, ojo. El relevo no es automático, tiene que haber una consecuencia del pasado, de lo que están haciendo, de lo que han hecho dirigentes anteriores, y mostrar a la comunidad, mostrar el punto de vista social, sobre todo a la juventud, porque no es menor. Mira, a veces me preguntan, bueno, ¿qué diferencia existe en la generación X, generación Y, los boomers, la generación Z? Los millennials. Y claro que hay diferencias, pues. Sí. Yo te lo voy a contar y te lo voy a graficar en pocas palabras. Ay, qué interesante. No es una sola vez que yo veo, cuando a veces estoy ahí exponiendo una temática, en que los jóvenes con los jóvenes, los intermedios con los intermedios, y, ¿cierto?, ya personas de cierta edad, desde el punto de vista de carrera funcionaria, a un lado. Y nos conversan entre ellos. Pocas veces existe esta suerte de comunicación de colegas, sino hay un tema ahí intergeneracional. ¿Y qué se debe hacer? Bueno, ahí está la jefatura, pero también está el dirigente sindical en que tiene que buscar temas que convoquen a estas tres miradas generacionales. Y claramente persuadir, no seducir, persuadir claramente a la base, sobre todo, ¿cierto?, la juventud, para que signifique y para que de alguna manera tome nota de lo que han hecho, ¿cierto?, lo que es la dirigencia sindical, los derechos laborales, ¿cierto?, que hemos ganado con lucha, resistencia y sangre, ¿no? Que en pocas palabras, la juventud no tiene idea. Ese es el punto. Por tanto, la educación y la educación cívica y las escuelas sindicales tienen que mostrar, incluso en los colegios, y por qué no, en ferias, para que la comunidad toda, ¿no?, tome nota de lo que significa los derechos laborales, ¿cierto?, ya que se han adquirido justamente con toda una suerte ahí de batallas y muchas veces con situaciones de hostigamiento, de acoso, de persecución a nuestros dirigentes. No, tremendo los tips que diste, pero me pareció fundamental. Oye, y ya para ir finalizando este primer programa, este primer espacio. Mira, la idea, ¿cierto?, es generar aquí una suerte de comunidad, en este caso radial, una comunidad digital, para tener ciertos dirigentes sindicales digitalizados en esta convocatoria que tú, ¿cierto?, ANES lo escucha, en el cual nos permitamos sincerarnos, nos permitamos, ¿cierto?, tener en consideración que uno no va a salvar el mundo, uno es un granito de arena, un aporte, pero que si todos estamos alineados en función de esta búsqueda, de lo que significa tener un mejor país, una mejor sociedad, y por sobre todo, hoy en día, ¿no?, que es requerido por la salud mental, más o menos, ¿cierto?, dentro de lo posible, alineada, y que no nos defendemos frente al tema de lo que significa
hoy en día en este mundo tan convulso, ¿no, Harold? Muy complejo, ni que lo diga, noticiosamente, ¿para qué le digo? Oiga, chiquillos, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge Pastén, gracias. Y por supuesto, nos vamos, va a haber una próxima oportunidad, ya lo sabe, ya tiene el correo, se comunica por supuesto con la radio también, que es radio.nf@gmail.com. Así que cualquier cosa para, si es que no tiene no caso a agarrar el contacto ahí de Jorge, y nosotros se lo damos y por supuesto lo va a poder atender. Gracias a todos y por supuesto continúe en la sintonía de NF Radio, la radio del sindicalismo público. Gracias, Jorge. Que es usted, un saludo para todos, que estén bien.